Hola a todos. En el presente video trabajaremos tres poemas emblemáticos del autor romántico inglés Samuel Taylor Coleridge: Kubla Khan, Oda a Francia y la canción del viejo marinero. En el análisis abordaremos los temas, la estructura, el uso del lenguaje y la simbología, introduciéndolos en la vida y contexto del autor. Primero, hablemos de la vida del poeta. Samuel Taylor Coleridge nace el 21 de octubre de 1772 en Ottery St. Mary, Reino Unido. Apenas tenía 15 años cuando Europa atravesaba la Revolución Francesa. Como es de esperar, se entusiasma con el ideal de la liberté, contra la que luego habría de renegar. A lo largo de su carrera literaria, mantuvo una relación fraterna con el escritor también inglés Wordsworth. Juntos se les conocía como los poetas de los lagos. En una temporada que colaboró con diferentes poetas norteamericanos, se plantearon la creación de un proyecto de sociedad utópica de pantisocracia, un sistema donde todos gobiernan por igual. Durante este tiempo conoció a la mujer con la que habría de contraer matrimonio, otro proyecto que fracasaría. En 1798, fecha clave, aparece el libro Baladas líricas, con otros pocos poemas. Fue publicado como anónimo, pero resultó ser de autoría de Coleridge y Wordsworth, quienes se dividieron el trabajo y realizaron las composiciones incluidas en el libro. En los años 90 se va a Alemania a estudiar filosofía, separándose de Wordsworth y su mujer. Allá se contagia del idealismo alemán. Al principio del siglo XIX, enferma y comienza a consumir opio de manera desmedida, supuestamente para aplacar los dolores. Es durante este tiempo que escribiría Kubla Khan, uno de los poemas a analizar en el video. En 1807 deja la poesía para dedicarse a ser pensador sobre ella. Así publica una revista literaria, a la vez que su biografía literaria, donde reflexiona sobre sus ideas de la poesía. Una de sus teorías incluidas allí es la del análisis de la mente poética, donde separa la imaginación de la fantasía. A diferencia de muchos autores destacados del romanticismo inglés, como Shelley y Keats, es considerado un autor longevo, pues moría a los 62 años en 1834. Ahora será pertinente referirnos al romanticismo inglés y su situación en esta época. En cuanto al romanticismo en Inglaterra, se puede establecer un contraste con los demás países europeos. Este empieza antes y sutilmente. En cuanto al contexto social, ya habían atravesado sus propias revoluciones con ideas y conceptos similares a égalité, fraternité y liberté. Esto dio paso a una nueva sentimentalidad temprana. Además, la situación burguesa era diferente, pues el campesinado era base de la riqueza general. Por lo tanto, la naturaleza y la razón no entraban en conflicto en la obra literaria. De igual manera, la filosofía, en cuanto a teoría estética, niveló el terreno para el romanticismo con conceptos como la sublimidad y la simpatía universal. Por eso, cuando se dio el auge inevitable del romanticismo, la poesía inglesa no requería cambios radicales en cuanto a temáticas ni tono. Es importante resaltar que el poema largo tuvo un amplio mercado, sobre todo si se trataba de uno narrativo. Así, el público estaba entrenado en la lectura del verso, desde la percepción del sonido hasta la comprensión del sentido. En 1830, hacia el final de la vida de Coleridge, llega el boom de la novela romántica. Trascendencia de su obra a nivel social. Se podría decir que además de la crítica literaria que realizó a lo largo de su obra, Samuel Taylor Coleridge sería recordado por su relación con lo que es el mundo onírico y sus divisiones de la imaginación. Dichos elementos son constatables en sus poemas, y más adelante, después de una breve explicación, se darán a notar dentro de ellos. Cabe resaltar que el papel de la fantasía y la imaginación cumplen un papel activo en la obra de Coleridge. Es basado en esto que el autor piensa la imaginación en dos categorías, primaria y secundaria. La primera enfoca su centro en la percepción inmediata del mundo, a través de los sentidos. Es ahí donde entra en escena la imaginación secundaria, pues es la mente procesando dicha primera impresión en lo que se llamaría un primer paso a la creación poética, el producto de todo este estímulo que ejerce el mundo sobre el poeta. Por último, se tiene lo fancy o fantasía, que es un espacio más allá de la memoria, que junta los elementos aportados por las percepciones secundarias para que dé lugar a la forma final de la creación poética, la imagen poética. Cuando se habla de lo onírico, se hace referencia al mundo de los sueños. Dicho en otras palabras, se trata de la interpretación que le da el subconsciente al mundo,
Esta definición de lo onírico permite encajar con Coleridge lo que serían sus percepciones que provienen de la conciencia y sus percepciones que nacen del subconsciente. A lo largo de su vida, Coleridge tuvo que hacer uso del opio para que su creación poética fluyera a gusto y de la forma que lo había hecho en sus años juveniles. Poemas, análisis, traducción e interpretación. Los poemas que serán presentados a continuación se descompondrán en diferentes secciones de análisis para que el espectador pueda adquirir un mejor entendimiento y amplíe el campo de visión frente a estos elementos de la obra de Coleridge. La forma será como primera instancia hablar de la traducción y resaltar aspectos de métrica y musicalidad que posee el poema en su lenguaje materno. Como segundo punto, será apropiado descomponer el poema en su contenido temático y detalles que lo enriquezcan, de forma que sean explorados a fondo. Como tercero y último, se dará una interpretación que los expositores le daremos al texto, como una metalectura, donde se tomarán los dos puntos anteriores y se usarán a favor de dicha lectura para que se pueda abordar el tema del poema y su contenido de una manera más eficiente. Primer poema, Kubla Khan. El poema en cuestión fue concebido en 1797 durante la estadía del autor en una granja solitaria entre Porlock y Linton. Decimos concebido, pues todo el proceso de creación refleja una complejidad que combina la poesía y el mito para construir una nueva realidad que permita explorar las posibilidades de la experiencia humana. La estadía de Coleridge en la granja corresponde con el periodo en que estuvo enfermo y consumiendo considerables cantidades de opio. Es por eso, por lo que se cree que este poema fue creado bajo este efecto. Una tarde, al estar leyendo El peregrinaje de Purchas, donde leyó una frase que decía algo como «Aquí el Khan Kubla dio la orden de construir un palacio que contuviera un magnífico jardín, y así fue como quedaron confinadas tras una muralla 10 millas de suelo fértil», cayó en un sueño profundo. Podemos hacer una pausa y recordar que Kublai Khan fue el último gran Khan del Imperio Mongol y también el primer emperador de la dinastía Yuan que unificó China. Reinó desde 1260 hasta 1294, tiempo durante el cual el Imperio Mongol conquistó la dinastía Song y se extendió por lo que se conoce como China. El emperador siempre estuvo muy interesado en la arquitectura del imperio, especialmente la de Sanadu, la capital. Bajo su mandato se construyeron acueductos, canales, edificios y palacios con cúpulas y domos para reflejar el globo celestial. Coleridge estaba leyendo una biografía sobre él al quedarse dormido y dice que en su sueño profundo se le presentaron imágenes vívidas de los acontecimientos de la construcción del templo, acompañadas por los versos y articulaciones que describían la visión. Al despertar, estaba seguro de haber hecho una composición de aproximadamente 200 a 300 versos, y se dispuso a plasmarlos en el papel. Desafortunadamente, fue interrumpido por un hombre que lo solicitaba, y cuando regresó a la labor ya había olvidado la mayoría de los versos, aunque tuviera una idea parcialmente clara de lo que había visto en el sueño. El poema refleja entonces la desesperación del poeta por reescribir sus memorias difuminadas en la inmensidad de la conciencia influenciada por el opio. El poema es la visión del poeta sobre el domo mandado a construir por Kublai Khan en Sanadu para su recreación y placeres, un edificio imponente en la base del río Alfeo, que corría por cavernas muy espaciosas y desembocaba en un mar subterráneo. Además, estaba rodeado por murallas y torres que encerraban la construcción y bosques que despedían fragancias deliciosas y colinas. Conforme avanza el poema, la descripción del espacio se vuelve más voraz y viva, plasmando los sonidos del rugir del río y las voces de los ancestros de Kublai Khan que clamaban por la guerra. Es un espacio tan milagroso que los rayos de sol irradian sobre las cavernas de hielo. Al final del poema, el yo lírico habla del canto de una mujer etíope, cuya melodía ansía recordar. Si lo hiciera, podría reconstruir el palacio de Kublai Khan y quien lo mirara reconocería que había conseguido un lugar entre los dioses. Como se puede ver en primera instancia, el poema está lleno de imágenes visuales que evocan la naturaleza haciendo alusión a una creación. En la primera estrofa está la creación de la cúpula en contraste con la creación humana. Así, 10 millas de terreno fértil se ciñeron de muros y torres. Línea 6. Es interesante analizar esta parte, pues se trata de la descripción de un evento que no existe, que está en la imaginación. El poeta
Debe reconstruir su interior y materializarlo en el exterior. Aquel espacio era un prodigio único. Sobre las cuevas de hielo ardía el domo. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. En esta creación también se aprecia la simetría y contraposición de las creaciones artificiales, como el domo, los muros e incluso las cavernas que parecen serlo, y las naturales como el río, las colinas y los viejos bosques. Y hay un momento central en esta creación, el nacimiento del río. Y desde la grieta, con una agitación incesante e hirviente, como si toda esta tierra respirase con jadeos rápidos y profundos, brotó a la fuerza una vigorosa fuente, y entre sus intermitentes estallidos veloces emergían enormes fragmentos como el granizo al rebotar o las mieses que el trillador separa. Este se hace claro en este pasaje, usando palabras fuertes y simbólicas para esta experiencia estética en la que la tierra da a luz. El río, que es vida, fertilidad, movimiento y ruido, surge pero da a entender que lo hace en condiciones difíciles. Nace de la dificultad, del apuro y los tropiezos, así como el caos de la creación del mundo que conocemos. En la versión original del poema se puede apreciar un recurso fónico que da un sentido a la visión del caos y el nacimiento. 5 miles meandering with a mazy motion. La literación en el repetido sonido de la letra M da la sensación de calma, suavidad y de que el río fluye con perfección. En la mitología griega, el río Alf o Alfeo sentía fuerte pasión y deseo por la bella ninfa Aretusa, quien un día, acompañada por la diosa Artemisa, paseaba junto al río y se detuvo para darse un baño. Notó los sentimientos de Alfeo y se alejó, pero éste, transformado en hombre, la persiguió asustándola. Sin importar los intentos de Artemisa por esconderla, Alfeo siempre daba con su paradero. Artemisa decidió transformarla en una nube. La ninfa, presa del miedo, comenzó a gotear hasta convertirse en líquido, por lo que la diosa abrió una fosa en el suelo para hacerla llover allí, bajo tierra, hasta la isla de Ortigia. La transformó en una fuente. Alfeo, no dándose por vencido, decidió juntar sus aguas con las de la fuente Aretusa. El río, con fuerza poética, atraviesa toda la atmósfera creada para el poema, toda la visión del autor. Es como si fuera el hilo conductor de los pensamientos del poeta y su imaginación. Al inicio fluye tranquilamente, luego hay movimiento y danza entre los valles, llegando a las cavernas que el hombre no ha explorado. Aquí hay una consideración importante. El idealismo romántico pretendía la instauración de una nueva mitología, según se ha visto a lo largo del curso. Este también es un tema latente en el poema y se deja desentrañar si se mira con cuidado. El río sonaba fuertemente y Kubla oyó a lo lejos unas voces ancestrales que pronosticaban la guerra, es decir, la tradición que se debate con la intención de una nueva poesía. Y lo que está sucediendo es el poeta interactuando con el mito, la narración de lo acontecido que puede incluso estar en su imaginación, y lo transporta y participa y se involucra. El río fluye y su sonido se entremezcla con el de las cuevas que el hombre no ha explorado y con las voces ancestrales. Aquel espacio era un prodigio único, sobre las cuevas de hielo ardía el domo. De allí en adelante, el poeta hará una exaltación de esta poesía que se puede leer de diferentes formas que se complementan. En un principio, se entrevé la desesperación del poeta por recordar el poema, por recuperar las palabras que se alejan en la corriente del olvido. A una damisela con un salterio vi una vez en una visión. Era una doncella albicinia y en su salterio interpretaba una canción sobre las montañas de Aboré. Si pudiera revivir en mi interior su composición, su canto, me ganaría un deleite tan profundo que con la melodía sonora y larga construiría esta cúpula en el aire, esta cúpula soleada, estas cuevas de hielo. En estas montañas del monte Aboré es donde Milton puso su paraíso idílico para la creación. El poeta lo utiliza como metáfora para referirse a su espacio ideal de creación, la composición de 300 versos que habría olvidado. Así, conectándolo con lo anteriormente mencionado sobre la búsqueda por una nueva poesía, ese estado y composición perseguidos por el poeta son el estado ideal para encontrar la nueva mitología. En la versión original, el poeta hace uso de la palabra yo, I,
involucrándose directamente y tomando autoría del invento divino que surgió en él, y comienza a referirse en condicional a lo que sucedería si pudiera recuperar su sonido, sus versos completos. Habría dominado la visión y se inscribiría dentro de la nueva mitología, pues ha bebido de la leche del Edén, el néctar y ambrosía de los dioses. En cuanto a la experiencia estética del poema, se puede apreciar y percibir desde el inicio la circularidad de este. No circular en cuanto al sentido referencial y simbólico de la palabra en el análisis literario, sino literalmente en tanto la forma de lo que es representado en la composición. Quizás la palabra más adecuada para describirlo sea redondez. Si bien en las diferentes traducciones que se pueden consultar sobre el poema se intenta mantener esta característica en la mayoría de repeticiones, no se logra transcribir la integridad de su sentido. Desde la cúpula que está presente en el fondo de todo el poema, hasta el río ondeante que lo atraviesa, deja advertir y sentir esa forma. Through caverns measureless to man, with walls and towers were girdled round, and here were forests ancient as the hills. And from this chasm, with ceaseless turmoil seething, weave a circle round him thrice. Es, entonces, en su versión original que se percibe la redondez, no del poema en su sentido formal, sino en la construcción de las imágenes. Del poema se puede apreciar que no es una sola unidad. Están las diferentes partes que exaltan las emociones, deseos del poeta, los diferentes rumbos que toma el sueño y su desesperación por recuperarlo. No obstante, la redondez de sus elementos e imágenes visualiza la perfección que se pretende alcanzar con la nueva mitología. Oda a Francia. Para hablar de este poema es necesario revisar de dónde pudo haber surgido. La respuesta la encontramos en las visiones políticas de Coleridge, sobre todo su perspectiva sobre la Revolución Francesa. Incluso el título prepara al lector por medio de la ironía para comprender el sentimiento del autor en cuanto al suceso, lo cual se irá desarrollando en el contenido del poema. Esto se construye como una anécdota en la que se narra la evolución de esa perspectiva. Para desarrollar esa idea, Coleridge utiliza la simbología recurrente de sus poemas, sobre todo la imagen de la naturaleza. Tanto al inicio como al final del poema, el autor utiliza la imagen de las nubes, las olas, los bosques y las montañas para la creación de una visión de la libertad. Esta está ligada a la naturaleza, libre de las ataduras de las visiones políticas y lo que parece ser inherentemente humano. Así que a lo largo del poema se desarrolla esta visión de libertad como un estado natural del hombre. Coleridge creyó que esto era lo que se estaba logrando por medio de la Revolución Francesa. Él tenía esperanza en que este movimiento comenzara una nueva era para Europa. Incluso, Coleridge demostraba públicamente su apoyo a la revolución a pesar de la rivalidad entre Inglaterra y Francia, siendo la primera su lugar de origen. En cuanto a la estructura del poema, se puede identificar tres momentos, que en este caso vamos a llamar la ilusión, la traición y la desilusión. En estos tres momentos se resume la visión de Coleridge sobre la revolución y cómo ésta cambió con el tiempo. La ilusión está compuesta por las estrofas 1 y 2, la traición por la tercera estrofa, y la desilusión corresponde al contenido de las estrofas cuarta y quinta. Cada estrofa se compone por 21 versos que tienen una estructura rítmica que se divide en 6 momentos: ABBA, CD, EE, FG, HIH, JJI, y el último verso, el cual acumula la temática de la estrofa. Esta estructura le da al poema un carácter cíclico, en el cual las experiencias se relacionan, porque tienen la misma importancia en cuanto al proceso espiritual del autor. En primer lugar, tenemos la ilusión. En este momento, Coleridge muestra al lector lo que piensa que es la libertad, lo que opina de Francia y sus sentimientos respecto a la revolución. Inicia por la analogía de la libertad con la naturaleza, e invita a todas las cosas que son o serán libres a que comprendan el amor que tiene por la libertad. En este primer momento se menciona a las nubes, cuyas rutas errantes ningún mortal puede controlar, y a las olas que solo rinden cuentas a las leyes eternas. Aquí están las grandes características de la libertad y la razón por la que siento un amor tan profundo por esta. Para el autor, la libertad se encuentra por encima de todo, no sigue rutinas, caminos específicos y no sigue órdenes. La libertad es el orden superior al que debe aspirar el ser humano. Después, Coleridge cuenta cómo se apareció la revolución y lo que pensó sobre esto. La revolución fue una aparición de dicha.
Era una oportunidad para lograr la libertad de la que nos informó anteriormente. Pero su fracaso era atemorizante. Este fragmento de la ilusión está permeado del conflicto interno de Coleridge, ya que menciona también la posición de Inglaterra y la contrasta con la propia. Su patria estaba en contra de lo que él encontraba como la mayor oportunidad de la humanidad. Se unía a la causa diabólica de los monarcas, y mientras tanto, Coleridge cantaba su felicitación a Francia en medio de los tiranos de su tierra. A pesar de que su patriotismo le dice que se equivoca apoyando a Francia, Coleridge no se trata de su decisión. El momento de la traición está escondido. La manera de encontrarlo es fijándose en el tono del fragmento. En este fragmento, Coleridge habla de su perspectiva sobre la época del terror. Sobre todo muestra cómo, por más que este fue el momento en que muchos aliados de la revolución dejaron de serlo, él se mantuvo firme en su apoyo. Para poder explicar esto, compara la revolución con un amanecer que se esconde tras las nubes de tormenta. Que el amanecer no sea visible no significa que no esté ahí. En este caso, las nubes de tormenta son el terror, el cual para Coleridge es un mal necesario para llegar a la libertad que tanto ama, y a la que aspira para toda Europa. En los momentos siguientes se habla de la revolución de manera infantil, afirmando que la libertad podría llegar a las demás naciones por medio de Francia, y el amor junto a la alegría. Este final es lo que marca la traición. Coleridge se burla de su inocencia y se arrepiente de haber justificado en algún momento el terror al presentarlo como un mal necesario. Al final de esta sección, Coleridge le muestra al lector que fue tonto, y fue tonto de su parte no haber visto qué vendría después con la Primera República. Por último, llega el evento que cambió por completo la visión de Coleridge de la revolución, la invasión a Suiza. En este momento se arrepiente por completo de haber apoyado a la revolución, porque cae en cuenta que ésta cada vez se aleja más de esa idea de libertad que ama y se acerca a continuar reproduciendo los hábitos de las monarquías que desprecia. En este fragmento se destacan los hábitos de los helvéticos, los describe como montañeros pacíficos, como aquellos que más se han acercado a saber lo que es la libertad. Es lo que más le duele la invasión. Suiza era el lugar en que la libertad se escondía, se resguardaba entre las personas que no habían derramado sangre. En este momento, Coleridge se refiere a las personificaciones de la libertad y de Francia. A la primera le pide perdón por haberla confundido por el enemigo, por haber motivado a éste a difundir el odio, la culpa y la traición pretendiendo ser ella, mientras que a Francia la juzga y le hace una serie de preguntas retóricas para que vean qué se está convirtiendo. O France that mockest heaven, adulterous blind, and patriot only in pernicious toils, are these thy boasts, champion of humankind? En la cita anterior se evidencia la traición que siente Coleridge. Él confió en la que habían nombrado como la campeona de la humanidad, y ésta le contestó hiriendo a quienes habían confiado en ella. En este fragmento, Coleridge pierde la fe en la revolución y pierde su visión inocente. Por último, se regresa a la construcción de la imagen de libertad que se hizo al inicio del poema, y se concluye la desilusión con una triste epifanía. La libertad que Coleridge ama y busca es una expresión pura de la naturaleza, ligada al amor y a la desnudez del espíritu. Y solo se puede sentir dándole la espalda a toda expresión de sociedad, algo que probablemente jamás verá en vida. La canción del viejo marinero. La canción del viejo marinero es el poema más largo de los que se han visto previamente. Su estructura pasa a dividirse en cantos y el autor acude a la herramienta de jugar con los tiempos, pues el poema se va contando en una estructura tipo péndulo y de manera simple, en el sentido de que se trata de solo un ida y vuelta entre los tiempos presente, pasado, presente. Además, no solo está dividido en 7 cantos, también posee un carácter narrativo. Su contenido se centra en el poder de la naturaleza, que es entretejido con el ojo de la imaginación del autor. El relato empieza con la presencia de un viejo marinero en una boda que está sucediendo a su lado, mientras que él consigue un invitado al cual contarle su historia. De alguna forma, el marinero tiene un toque mágico que hace que el invitado se siente a escuchar el relato que el viejo se propone a contarle. Es entonces cuando en la historia sucede la inmersión al pasado a través de los recuerdos del marinero. Sus palabras transportan al lector mediante los ojos del invitado hacia ese tiempo misterioso que es el pasado. Es el lugar donde se desarrollan los hechos que vivió el marinero. Todo comienza con una tormenta que persigue al barco donde trabajaba el marinero. Es allí donde se ven arrastrados hacia el sur.
lugar donde los hombres podrán presenciar el poder de la naturaleza, primeramente en forma de niebla y muros de hielos por doquier. Estaban varados a la deriva de la niebla y no había indicios de nada hasta que la presencia de un albatros trae viento consigo y logran que el barco remonte en el movimiento. El albatros amaba al hombre y los hombres de la tripulación jugaban con éste y le alimentaban durante varios días, pero el viejo marinero decide matarlo con una ballesta. En cuanto hace esto, suceden varios acontecimientos en la historia y entra en juego lo fantástico, dado que en versos anteriores se especifica la naturaleza del sol. El sol se elevaba por la izquierda, salía del fondo del mar, después brillaba y relucía, y por la derecha volvía a hundirse en el mar. Pero en cuanto se deshace la niebla a raíz de la muerte del albatros y la clara aparición del sol en lo alto del cielo, cambian las reglas que dictaba la estrofa anterior. El sol empezó a salir por la derecha, amanecía desde el fondo del mar y todavía entre nieblas por la izquierda volvía a hundirse en el agua, como si se hubiese invertido el orden natural de la salida del sol. Esto podría ser un indicio de la aparición de lo fancy y lo onírico, que antes veíamos como factor activo en la obra de Coleridge. Lo que le sigue a la muerte del animal es que se va la brisa que empujaba el barco igual que se va la niebla que lo enseguecía. Una vez se despeja la vista, pueden ver que están en un desértico e inexplorado mar. El agua los rodeaba sin fin. Entonces comienza en verdad el padecimiento para los mortales marineros. La comida escasea, el sol implacable los azota hasta que decide ocultarse. Las consecuencias, por supuesto, que son un estado de decadencia, los consume y los deja muertos en vida. Una vez más, la naturaleza se muestra en su potencia y superioridad ante el hombre que no puede hacer más que agachar la cabeza y aceptar su inferioridad. De esto es de lo que el poema en gran parte trata, de la fuerza de la naturaleza que tiene y que es innegable. En esa sequía e inmovilidad que los tortura, se topan con un evento conocido como el fuego de San Telmo. Dicho fuego es por definición una descarga de electricidad producida por la ionización del aire dentro de una tormenta eléctrica. En el poema toma forma como The Dead Fires en el idioma original y como Los nocturnos fuegos de San Telmo en español. En ambas situaciones se siente la connotación que se le da a este fenómeno, mal augurio. En el inglés es más notorio por la palabra death, mas en el español la vocación a San Telmo es ambigua, puesto que los marineros pensaban que estos fuegos bien podían ser de buen o mal augurio, pero esto era acorde con la ubicación y cultura del marinero que presenciara el evento. En este caso es por el viejo marinero que asumimos que es inglés como su creador. El siguiente evento que aborda a los marineros es la aparición de lo que sería la muerte que montada en un barco espectral les pasa del lado tirando los dados y riendo. Momentos después los marineros que estaban con el viejo marinero pierden sus vidas y caen uno a uno. Lo más impactante de todo es tanto que los ojos de sus compañeros quedan fijos a él maldiciéndolo y él queda vivo, en medio del inmerso mar. Queda así el marinero relegado a una penitencia que le impone la naturaleza por haber matado al albatros. Según el texto, un espíritu que amaba la cruz lo empezaba a seguir tan pronto como el viejo marinero le dio muerte. Pero lo curioso es que la misma naturaleza que le da la opción de redimirse, porque frente a él aparece durante la noche unas serpientes marinas que desprenden una luz élfica y que el marinero inconscientemente bendice por su belleza. Es ahí cuando el albatros que cargaba a sus hombros como una cruz cae cual si fuera plomo en el mar, y su penitencia queda en parte saldada. A partir de este punto, las fuerzas sobrenaturales lo ayudan para que pueda cruzar con vida el mar. Los muertos vuelven a la vida impulsados por fuerzas angelicales que reman mientras la brisa mueve para empujar el barco. Incluso en dado momento, cuando llega un bote de rescate que está comandado por el buen ermitaño, se extraña porque al llegar el barco donde yacía el viejo marinero no estaban las luces que los había llevado hasta allí, y lo que nos da a entender que fueron estas mismas fuerzas que lo ayudaron las que enviaron las luces que ni el viejo marinero ni el espectador pudieron ver, pero que cumplieron con su labor de reintegrar al viejo marinero con vida a tierra firme. El viejo le confiesa al invitado que su penitencia no estaba saldada, puesto que su corazón no sentía descanso sino cuando contaba el relato, y que por esa razón
Iba de ciudad en ciudad buscando hombres que su corazón le indicara que fueran los indicados para escuchar su historia. El poema finaliza con avanzaba como si estuviese aturdido, con los sentidos desolados. Un hombre más triste y más sabio se levantó al día siguiente. Y de aquí se puede interpretar que la sabiduría que emerge en el invitado después de escuchar la historia del viejo marinero es a partir de que es un hombre más que se hace conocedor de la naturaleza en su fuerza que es indomable para el hombre. Para empezar a hablar de la traducción, es oportuno antes contextualizar un poco sobre el idioma original del poema, que en este caso es el inglés británico. Es importante resaltar este aspecto porque cuando se centra en el tema de la musicalidad, es necesario entender que es el primer recurso que se pierde con las traducciones, puesto que para el traductor, con el fin de mantener el significado, es necesario que pierda gran parte de la sonoridad que el autor le había adjudicado al poema desde un principio. Una vez dicho esto, las estructuras más comunes en las estrofas de 4 versos que posee el poema en inglés: ABCB y ABAB. Un ejemplo de la primera es The wedding guest sat on a stone, he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. Y un ejemplo de la segunda es Water, water everywhere, and all the birds did shrink, water, water everywhere, nor any drop to drink. Estos ejemplos son entre todos los más claros, pero hay una musicalidad que encuentra dichas formas por más que la determinación de las letras no sea la misma. Entonces se habla de que en la cuestión fonética meramente son versos con terminaciones homogéneas. Por ejemplo, It ate the fruit, it near had it, and found and round it flew, the ice did split with a thunder fit, the helmsman steered us through. En esta situación es donde se puede observar que no cumple con que la A o la B coincidan en cuanto a letras, pero sí al sonido que produce su lectura. Entonces escuchamos que it suena muy similar a la terminación de la palabra compuesta thunder feet. La otra estructura que es visible y que es un poco más difícil de observar es la siguiente. And a good south wind sprung up behind, the albatross did follow, and every day for food or play came to the mariner's hollow. Lo que ocurre en este caso de rima que emplea el autor es que el verso C tiene dentro de él una rima interna, day, play. Dicha rima tiene su comienzo ubicado a la mitad del verso y termina con la última sílaba. Entonces cuando se lee es posible de notar que aunque la terminación del tercer verso de esta estrofa no coincida con la del primero, la música no presenta un mayor corte. Por el contrario, lo conserva gracias a este recurso que Coleridge trae a colación. Como último caso, existe dentro de la unidad del poema una estrofa que es de 6 versos, pero ni siquiera en el poema original el autor hace uso de la musicalidad a la hora de usar las estrofas de 6. Por lo que a la métrica respecta, Coleridge no hace uso estricta de esta, su composición es más libre, lo opuesto a la estructura de sonetos con versos en decasílabos usados por los clásicos poetas españoles. Coleridge tiende a ser sobre todo un usuario de una métrica irregular, que varía entre 6 a 10 sílabas en su mayoría. En los 3 poemas que acabamos de revisar se encuentran varios elementos en común. En primer lugar, nos gustaría destacar el uso de la naturaleza como una fuerza que puede ser equiparada con lo divino, y así, tratar de desafiarla cumple con la función de herramienta catalizadora para los eventos de los poemas. Dentro de los poemas se puede ver que para Coleridge, tratar de superar a la naturaleza o creer que se puede actuar en nombre de ella es su propia forma de ibris. Entre las líneas de los poemas se puede ver claramente la construcción del mundo de Coleridge, la cual tiene como centro la naturaleza y lo espiritual, dos ámbitos que se entrelazan y sobreponen constantemente. Así, para el autor esta idea de un mundo espiritual tiene que estar ligada con lo político y con los ideales de las personas, creando finalmente una conexión entre el hombre y la naturaleza de un mundo espiritual. Entre 1796 y 1797, Coleridge ejerce como pastor anglicano y produce sus textos teológicos más importantes. Sin embargo, en cuanto a la relevancia teológica, hay una clara influencia en textos teológicos posteriores de sus poemas. Esto lo vemos como una consecuencia de que estos poemas sean de cierta forma un tratado teológico de su visión del mundo, construido de la manera más natural para él, el verso y la rima.
Para Coleridge, la naturaleza es la manera en que el hombre puede conectarse con el mundo espiritual y reconciliarse con este estado natural por medio de los sueños y el rechazo a lo que las sociedades han construido a lo largo de la historia. El ser humano tiene la posibilidad